Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, No Marta. veo que también está Julio Alejandro. Buenas tardes. Hoy lo corrimos. No, le pedí que verificara algunos datos y salió un poquito aquí de cuadro, Ah, porque ya ya. sabes que aquí estamos él y yo a veces moviéndonos de más en la cámara y entonces prefirió salirse a verificar unos datos, pero por aquí estará en un ratito más. Bienvenido, mi compañero Alberto Nájar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Arturo Cano, bienvenido aquí en tu lugar, en tu mesa de periodistas, con un abrazo como siempre. Bienvenido, querido Arturo Cano, periodista. Gracias. Al contrario, Arturo. Bien, pues hay un montón de temas interesantes, pero a mí me ha llamado mucho la atención y de eso di cuenta al inicio de este programa, de estos temas que han publicado Pablo Iriart con una columna hablando de que México va hacia el socialismo, Carlos Mota hablando abiertamente de que nos vamos a convertir en un país comunista y pidiéndole al embajador de Estados Unidos que esté atento y alerta a lo que suceda en México. Y Pedro Ferriz III, hijo de Pedro Ferriz de con un sondeo en Twitter en el que dice: si usted advirtiera que México se acerca al comunismo, ¿apoyaría un golpe de Estado? Lo puso, tuvo 44,280 votos, 58% dijo sí al golpe de Estado, 42% no. Pero más allá del sondeo y los datos y los resultados, hablar de golpe de Estado, de advenimiento del comunismo y de que Estados Unidos debe estar atento a lo que sucede en México, ¿qué te parece esto, Arturo Cano? Bueno, yo creo que es un sector, o estamos frente al sector más delirante de la opinocracia, que no por delirante deja de ser peligroso. Primero habría que, pues su capacidad de análisis de la realidad está muy distorsionada, pero quizá logre convencer de que vamos hacia el comunismo, a ese soviet que acaba de ganar el tercer tramo del Tren Maya, o algún otro de los colectivos comunistas que están teniendo buenos negocios o que tendrán buenos negocios con el gobierno de la 4T y sus proyectos prioritarios. Pues sí. Hay que distinguir entre el análisis distorsionado y un tanto delirante, y ya los abiertos llamados a un golpe de Estado, que sí resultan muy viniendo de personajes que tienen acceso a micrófonos, que tienen acceso a pantallas, y que aprovechan la desinformación, el pensamiento mayamero que hay en una parte de la clase media para lanzar estas arengas abiertamente golpistas. Claro. En el análisis de Mota, por ejemplo, que pues nada más échenle una revisada a sus artículos para ver cuántas veces se equivoca toda la vida. Hay incluso la afirmación de que son tontos todos aquellos que se tragaron el cuento que había que combatir la desigualdad. Bueno, pues entre esos tontos están analistas del banco. Por ahí tenía yo en archivos un documento del 2016 del Banco Mundial, uno de sus analistas, que habla del tema de la desigualdad, precisamente de esto que al analista mexicano le parece una tontería. Y lo que encontré en este análisis del banco, que supongo que no tiene nada de comunista, texto que dice: la desigualdad elevada y persistente no es solamente moralmente incorrecta, sino también un síntoma de una sociedad fracturada que puede conducir a una pobreza generalizada, asfixiar el crecimiento y provocar conflictos sociales. Y lo que plantea es, entonces, promover la prosperidad compartida. Esto desde esos centros de poder como el Banco Mundial, mientras aquí todavía se sigue con la idea, con ese dogma neoliberal
o al menos en esos sectores de la opinocracia, de que primero habrá que crear la riqueza para que luego, por obvia gracia de la buena voluntad de los que se enriquezcan, la riqueza baje hacia otros sectores de la población. Claro. Arturo, gracias. Marta Samarripa, te veo deseosa de dar tu opinión. Te veo así es que por favor, dinos qué piensas sobre esto. ¿Tú crees? Te veo así ya, como diciendo, yo. Recuerden que pueden intervenir, que pueden interrumpir civilizadamente, que en la interacción entre ustedes es muy deseable y que yo aquí simplemente soy alguien que trata de facilitar las cosas, pero lo que ustedes necesiten, intervengan, interrumpan, interactúen. Así es que, Marta, adelante, por favor. Gracias, Julio. Tú también interven, porque luego Arturo, luego piensas que te reclaman, pero yo creo que las intervenciones de todos pues son bienvenidas. Claro. Pues a mí me parece que si México va hacia el comunismo, en realidad quieren decir que el gobierno de López Obrador va hacia el comunismo. Entonces, de ahí es un paso para decir que López Obrador es comunista. Y en ese caso, pues, qué comunista tan peculiar que se le ha pasado todo su gobierno estableciendo y renovando acuerdos de libre comercio. Se me haría muy raro que un comunista haya firmado el TEMEC con Estados Unidos y con Canadá. Se me haría muy raro que Estados Unidos, Trump, Trudeau, quisieran firmar este TEMEC con alguien que fuera comunista. Está también la renovación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y hay otro acuerdo con Asia. Bueno, este gobierno ha estado respaldando todos los acuerdos comerciales, lo cual pues pone muy en tela de juicio este calificativo que le han dado, y me llamó mucho la atención lo de Carlos Mota. Bueno, Iriart siempre lo ha hecho, Ferriz de Con, y este término de golpe de Estado, en realidad el primero de este grupo que empezamos a verlo que fuera manejado fue por Pedro Ferriz de Con. Uh-huh. Empezó incluso a circular un video donde hace alusión al golpe de Estado, y pues la verdad es que no sorprende de ninguna manera. Por otro lado, hemos estado al tanto de que cada cierto tiempo está subiendo la inversión extranjera en México. Incluso esta semana el presidente daba el dato del porcentaje que había subido la inversión extranjera en nuestro país. También otra vez, pues qué raro que la inversión extranjera escoja a México como destino de sus inversiones si pensaran que nuestro país es comunista. Por otro lado, qué curioso que quieran sustituir Venezuela, que fue ya saben, ¿no? Con lo que te asustaban en aquellos años de la campaña negra de Felipe Calderón, y que se ha mantenido, y que no hay todavía un olvido acerca de esa campaña con el tema Venezuela, y que ahora lo cambien a comunista. No sé a qué se refieran con eso, la verdad, no sé si tengan claro qué es el comunismo. Uno se preguntaría si quizá no saben qué es el comunismo o si es intencional, no sé qué piensa el auditorio, uh-huh. Pero eso me parece muy extraño. Ahora, a López Obrador siempre se le ha acusado de que da dinero a los pobres, pero no dicen nada de los anteriores gobiernos que regalaban literalmente dinero a los ricos, y ahí está la ilegal y corrupta condonación de impuestos. Claro. Está también lo que dice la OCDE, que México, hasta antes de López Obrador, era uno de los países que tenía menos inversión en la parte social, y pues probablemente este parámetro ya haya cambiado a partir de este gobierno, ¿no? Pero entonces, ¿por qué a nosotros le llamamos política social? Ellos hablan de economía social. ¿Por qué es importante? Porque para reactivar la economía de un país necesitas invertir dinero en las clases más vulnerables. Entonces creo que esto no tiene nada de comunista, sino más bien de una intención de reactivar la economía mexicana. Muy bien, gracias Marta. Por favor, Nájar, ¿qué opinas? Pues mira, en esta revisión que hice sobre este tema, que ya tiene varios días, me encontré por ahí un tuit, creo que de Pedro Miguel, que me llamó mucho la atención, y era algo así como, igual lo estoy parafraseando, era como Ferriz abuelo
veía ovnis, Ferriz padre vio complots para sacarlo del aire y Ferriz nieto ve comunistas. O sea, digo, más allá de los tres chiflados, yo creo que lo importante sería tomar en cuenta, como dice Arturo y como dice Marta, estas incongruencias en estas aseveraciones que están planteando este grupo de opinólogos, que si nos ponemos a cada uno, básicamente son los mismos que desde hace tiempo han estado tratando de impedir que haya gobernabilidad en la administración del presidente López Obrador. Además de esos argumentos que plantean mis compañeros en la mesa, que apunta muy bien a esa, digamos, incongruencia que representaría que el capital internacional, que viene particularmente de gobiernos, en algunos casos de corte neoliberal, se mantengan en un país al que encabezaría un presidente comunista. Entonces, yo te quiero hacer un apunte también que me parece que es importante. No sé si se tomaron en cuenta en este análisis digamos, respaldo que el presidente Donald Trump ha dado hacia el presidente López Obrador, la forma como se refiere a él, la forma como se ha planteado la relación de Estados Unidos con este presidente hacia el presidente López Obrador. Si hay alguien que estaría viendo moros con tranchete y ha estado siempre muy atento en toda su vida a detectar y cazar comunistas, pues es Donald Trump. Entonces, pues no sé si realmente se dieron cuenta que el respaldo que tiene el magnate hacia la personalidad de López Obrador. Nada más por ese simple hecho se cae la tesis de que López Obrador sería un presidente con tintes comunistas. Y además es obvio que es una discusión que está planteándose más a partir de, digamos, el desprecio que tienen estos opinólogos hacia la forma como se ejerce el gobierno actual, el desprecio histórico que en algunos casos, como el de Pablo Iriart, han tenido hacia la figura de López Obrador, y también esta idea peregrina de tratar de sembrar en la opinión pública el hecho de que existen sectores inconformes que estarían pensando en que es necesario que el presidente López Obrador no termine su mandato. Ya lo hemos discutido en algunos otros momentos, es fundamental entender que el manual de los golpes de Estado, si lo podemos llamar de esa manera, te marca como punto básico, elemental y fundamentalísimo, que para que progrese una idea tan peregrina como esta necesitas el respaldo, uno, de las Fuerzas Armadas. Y ha habido muy pocos presidentes que le han dado tanta respaldo al Ejército y a la Marina. Ha habido muy pocos presidentes que se han preocupado por tenerlos cerca a los mandos militares, pero también a la tropa. Y ha habido prácticamente ningún otro presidente que le haya llamado al Ejército del Pueblo uniformado. Entonces, pues difícilmente habría la posibilidad de que se progresara de alguna u otra forma algún intento de esta naturaleza, como lo plantean estos comentócratas. En realidad, y volvemos a lo que hemos comentado en otros momentos, yo creo que la intención más bien es tratar de generar incertidumbre, inquietud en un momento en que la gente está muy sensible, lo cual me parece bastante miserable de parte de estos opinócratas que en medio de esta enorme pandemia lancen estos tipos de sandeces, y tratar de crear, insisto, una especie de que López Obrador no las tiene todas consigo y que es necesario cambiar de presidente. El objetivo final es 2022, ese golpe constitucional que quieren dar al derrotar a López Obrador en el referéndum que está planteando para ese año. Entonces, pues es una más, digamos la de esta semana. Habrá que ver qué se les ocurre para la próxima. Bueno, voy a ir planteando algunas preguntas o temas para que vayamos por ahí brincando. Arturo Cano, ¿esto habrá sido precipitado por el comunicado de prensa, la propuesta que dio a conocer Alfonso Ramírez Cuéllar? Te pregunto, y si la respuesta fuera sí, pues que nos dijeras cuáles son los elementos explosivos o inaceptables que planteara para esta derecha golpista lo que ha presentado Ramírez Cuéllar. Pues hubo una presentación descuidada de esa propuesta de Ramírez Cuéllar, que por cierto no es nueva. Ese soviet llamado Centro de Estudios Espinosa Iglesias hace algunos años hablaba ya de la necesidad de medir también la riqueza, de la necesidad de no solamente estar
en las tareas del Coneval, con la medición de los pobres extremos y de la pobreza general, sino también abordar el tema de la desigualdad, que es uno de nuestros problemas más graves, y un problema que se ha ido profundizando, que se ha ido agudizando en las últimas décadas. Por ejemplo, en 2002, según un estudio de esta organización internacional Oxfam, 4 multimillonarios mexicanos concentraban 2% del Producto Interno Bruto. Para el año 2014, al que se hace referencia ese estudio de Oxfam, esos mismos 4 multimillonarios tenían el 9% del Producto Interno Bruto. Digo, si no entendemos que uno de los problemas graves de México, un país muy desigual, en la región más desigual del planeta, que es América Latina, y que la solución de los grandes problemas nacionales tiene que pasar por cerrar esa brecha de la desigualdad, pues no entendemos nada. La propuesta, en fin, no era novedosa. Quizá ahí deberíamos más bien preguntarnos por qué hay esta desconexión, este desfase entre el gobierno de la 4T y su partido. O sea, Alfonso Ramírez Cuéllar no consultó con nadie del gobierno, no habló con nadie del gobierno sobre esta idea, sobre esta propuesta, la lanza como una manera de posicionarse, de atraer los reflectores, de decir que sí están planteando el partido una acción para acompañar al gobierno en su tarea frente a la crisis que está provocando la pandemia. Yo creo que ahí hay una desconexión que no es la primera vez que vemos, o sea, no es la primera vez que hay una propuesta legislativa o de algún legislador de Morena que no está en los planes del gobierno, que es rápidamente rechazada por los liderazgos en la Cámara de Diputados o de senadores. En este caso, yo creo que por un lado Ramírez Cuéllar pues incurre en esta misma en este mismo error en el que han caído otros legisladores, y además pues el público en general lo que ve ahí es un divorcio, ¿no? entre el gobierno y su partido. Sí. Bueno, Arturo, gracias por este comentario. Yo creo que eso lo precipitó esta propuesta de Ramírez Cuéllar, simplemente mal fraseada, pero de ahí al delirio de invocar un golpe de Estado, pues hay un gran trecho, ¿no? Claro. Por ahí estaba viendo hace un rato tweets de dos personajes importantes que antiguamente estuvieron o que tuvieron su importancia en otras épocas con López Obrador, Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo, que se deslindan con toda claridad de estas propuestas golpistas y dicen: yo soy de oposición, yo estoy en contra del gobierno, pero toda oposición tiene que ser democrática y dentro de los marcos de la ley ir a jugar las cosas democráticamente a las urnas, ¿no? Claro. Yo quisiera que hubiera más voces de la oposición en ese tono y parando en seco estos fraseos golpistas, que cada semana tenemos uno distinto, ¿no? Porque hace poco estábamos hablando de este empresario, de uno de los dueños o accionistas de Soriana, y bueno, hay una cantidad de personajes que brotan así como epidemia golpista por todos lados, ¿no? Pues sí. Bien, Arturo, muchas gracias. Marta Samarripa, ¿error de Ramírez Cuéllar? ¿Fue inoportuno o es correcta esa discusión? Me llama la atención que casi nadie le creyó a López Obrador cuando dijo que él iba a mantener distancia con el partido que fundó, con Morena, porque ya él no podía tener una posición hacia un partido cuando es presidente de todos los mexicanos. Bueno, si no le creyeron, esta es una oportunidad para poderle ir creyendo más allá de la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar. Desde luego, lo que sí te hace pensar es que no hay ninguna consulta, pero quizá no la haya ni en este ni en otros temas, porque
bueno, Ramírez Cuéllar, en su calidad de dirigente interino de Morena, pues le pareció que eso era lo correcto. Ahora, en la conferencia matutina de ayer, o antier, creo que fue ayer, López Obrador, a pregunta expresa, uno de los reporteros dijo, no, yo no estoy de acuerdo. E incluso dio varias razones, pero la más importante es que, en su opinión, los únicos que deberían de ser, digamos, analizados o conocidos su patrimonio o investigados su patrimonio, lo cual pues ya involucra los datos personales, eran los servidores públicos, que fuera de esta categoría, solamente ellos, dijo, incluyéndose, son los únicos que estarían obligados. Pero le pareció que era una propuesta pues inapropiada, que no iba y estuvo en desacuerdo. También vemos que hay pluralidad de opiniones dentro de el equipo de López Obrador, y si bien el Banco de México es autónomo, bueno, por ejemplo, el economista Gerardo Esquivel defendió la propuesta, sí, le pareció que era correcta y que además había muchos antecedentes en varios países. Yo creo que no necesitan pretextos, o sea, el que hayan tomado la propuesta de Ramírez Cuéllar para atacar al presidente con el tema tan extraño del comunismo, que de verdad da risa que recurran a esto, pues bueno, igual como tomaron esta idea, pudieron haber tomado la molestia de un importante sector empresarial en el tema del famoso acuerdo que fue publicado por el Diario Oficial de la Federación de parte de la Secretaría de Energía, en donde, bueno, ellos están hablando de que van a defender el Estado de Derecho. Me llama la atención que solamente pudieran tomar un tema, como pudiera ser que ya al que aludía Arturo, puede ser pero puede ser la propuesta de Ramírez Cuéllar, pero también podría ser otro. Creo que ellos van a aprovechar básicamente lo que consideran un momento de debilidad, que es el COVID-19 en México. Creo que esa es la coyuntura que están viendo, y que más allá de temas que se presenten como que además pues ya fue atajado y muy criticado por los propios diputados, un tono más mesurado el de Monreal en el Senado, finalmente, si ellos ven que por aquí, por el COVID-19, es un momento donde cualquier gobierno, por mejor trabajo que haga, puede tener un flanco vulnerable, pues es lo que están aprovechando. Yo creo que es más bien por el lado de la pandemia, la forma en donde quieren golpear al presidente. Bien, gracias, Marta. Por favor, Alberto Nájar. Pues mira, en este debate yo coincido con Arturo y con Marta en los argumentos que plantean. En este debate yo encontré por ahí a alguien que comentaba la tesis, la hipótesis de que se pudiera tratar la iniciativa que tomó Ramírez Cuéllar como una especie de globo sonda de Palacio Nacional, como para medir el agua a los camotes y ver la reacción que pueda desatar una propuesta de esta naturaleza. Esto me hizo recordar lo que ocurrió muy al inicio de esta administración con Ricardo Monreal y su iniciativa de regular las comisiones bancarias, que desató una de las primeras crisis y el anuncio de lo que venía en términos económicos y tormentas ficticias en finanzas para López Obrador. Al final de cuentas, yo me inclino más a pensar que existen, como dicen mis compañeros, sectores dentro de Morena que no acaban de entender el papel que implica ser el partido en el gobierno, no el partido oficial, el partido en el gobierno, y lo que significa el estar creando problemas o aventurando iniciativas que vayan en sentido contrario de la vida que ha desempeñado este país desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que no se han dado cuenta que le hacen un favor muy flaco al presidente con este tipo de propuestas, y nos han terminado de dar cuenta que Morena necesita más de López Obrador que López Obrador de Morena. Entonces, la sobrevivencia de estos personajes dentro del partido va a depender también en mucho del resultado electoral de 2021. Y con este tipo de iniciativas, quien sale desgastado, pues es el partido a final de cuentas. Yo creo que se debería de ponerse en el análisis este elemento. Y además, es cierto, como dicen mis compañeros, no hace falta para la derecha o para estos grupos de opositores ningún pretexto. Ahora es la propuesta de Ramírez Cuéllar, que en verdad no es nueva y que tiene algunas experiencias en otros países, pero la semana anterior también fue
el tema de la iniciativa, el decreto que se publicó por parte de la Secretaría de Energía para prácticamente prohibir la participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad. Y la semana próxima va a ser otro pretexto. Yo creo que en el análisis es importante, ya un poco más fino, tomar en cuenta qué país estamos. Es prácticamente imposible, yo diría, que México se convierta al comunismo. Digo, de entrada por la situación geográfica que tiene, en segunda por toda la economía como se ha encarrilado los últimos 40 años. Es el país de América Latina con el mayor número de tratados de libre comercio firmados, prácticamente con medio mundo. Y además la vida misma de México, pues depende del libre mercado, básicamente. Lo que el presidente López Obrador ha planteado desde que era candidato es que él está en favor del libre mercado, pero del mercado libre de veras, no del monopólico como el que se tuvo en gobiernos anteriores, que compitan en igualdad de circunstancias, que se ganen las licitaciones en igualdad de circunstancias, que no se entreguen los contratos más jugosos a unos cuantos amigos. Eso es justamente lo que más ha calado en esta parte de los opinócratas. Y de nuevo, si revisamos la biografía de algunos de ellos, como por ejemplo Carlos Mota, el controvertido, que desde que el tiempo de Colosio pues no era muy bien visto en las filas del priismo, pues él siempre ha estado muy cercano a estos grupos que ahora están protestando porque están compitiendo en igualdad de circunstancias, porque le están obligando a pagar impuestos, porque se negó el presidente López Obrador a rescatarlos como en otros momentos en crisis sanitarias o emergencias económicas. En el fondo todo tiene un sentido, nada es por generación espontánea. Esta danza que tienen, forma de orquestarse a las opiniones que van como si fueran muy coordinadas, tiene un origen, y ese origen es básicamente el tratar de minar la gobernabilidad, de crear un escenario, al menos en opinión pública, adverso al presidente López Obrador. Y de nuevo otro argumento que hemos planteado en otros momentos: México no es Twitter. O sea, la república del Twitter no es la que importa en estos momentos, no es la que va a votar en 2021 y no es la que en 2022 va a estar participando en el referéndum si es que se lleva a cabo. Bien, gracias Nájar, gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, pues pasando ahora a temas literarios, pues ahí tenemos ahora a Felipe Calderón con un libro de 505 páginas, Decisiones difíciles, que ya lo hemos publicado y señalado muchos. Desde el título es el mismo de un libro similar de Hillary Clinton y otra de quien también fue secretario de Estado, Cyrus Vance, con James Carter, con Jimmy Carter. ¿Qué opinas? ¿Qué has sabido? No sé si hayas tenido el tiempo y el deseo de leer el texto de Felipe Calderón. Yo debo confesarles que sí me lo chuté durante el fin de semana, pero Arturo, ¿qué has escuchado sobre este libro de Felipe Calderón? Pues entonces cuéntanos. Yo lo quiero leer más por disciplina profesional que por un interés genuino, ¿verdad? Sí, pues sí. Son ese tipo de libros para leerse entre líneas, ¿no? Sí. Para leer lo que o interpretar lo que no escribió, lo que no dijo o en qué tono lo dijo. Uh-huh. He leído tus reseñas, pero debo sumarme a Rubén Luengas, que creo que fue quien ayer te dijo que no lo había que no había tenido oportunidad de verlo, ¿no? No he encontrado todavía a nadie que me diga que ya lo leyó. O sea, creo que fui el único incauto que cayó en esas redes y se lo chutó, pero hasta ahorita no he encontrado a nadie. Pero adelante, Arturo, por favor. Pues yo creo que habrá que verlo para ver qué nos dice Felipe Calderón entre líneas, y lo que yo puedo adelantar de las reseñas o referencias que he visto, pues, incluyendo las que tú has escrito, pues es que se trata de una pieza justificatoria, de un texto dedicado a justificar su sexenio, y sus decisiones, siempre presentándose con este título que además se fusila de quienes son sus modelos, yo supongo, ¿no? Pues políticamente
hablando, pues pretende, en un escenario que le es adverso en muchos sentidos, sobre todo por la prisión de su mano derecha en materia de seguridad, Genaro García Luna, en Estados Unidos. Eso es en este marco de un juicio social y de un juicio en los tribunales en el vecino país, que Felipe decide lanzar esta pieza en su carrera a la construcción de un partido político y golpeando a sus viejos compañeros de camino del Partido Acción Nacional, ¿no? Uh-huh. Bien, Arturo. Marta, estoy seguro. Antes de que le des la voz a Marta, Julio, perdón, yo quisiera regresar al tema anterior por lo que decía Marta, precisamente, sobre que no le creyeron a López Obrador que no se iba a meter en el partido. Yo creo que más bien la pregunta es, ¿qué es Morena sin López Obrador? Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Porque realmente hace unos meses me invitaron a una mesa redonda, la Brigada para Leer en Libertad, de Taibo y Paloma Sáiz, una mesa que el título de la mesa era una pregunta: ¿qué partido de izquierda? Perdón, se congeló exactamente cuando ibas a decir, la pregunta, perdón. 4T. ¿Cuál es la pregunta, perdón, porque se congeló? Se está congelando. No me... No te escuchamos en esa parte. A ver. La pregunta en la mesa era: ¿qué partido se requiere en la 4T? ¿Qué partido de izquierda se requiere en la 4T? Muy bien. Y ese foro fue hace muchos meses, ¿no? Y una de las cosas que yo dije en ese foro fue, pues un pues partido, sí, ¿no? Pues sí. Porque realmente no existe pues sí. el partido. Morena fue más bien un movimiento que se montó sobre una estructura electoral para lograr el objetivo de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Uh-huh. Y a partir del triunfo electoral estuvo el reto de construir ese partido, cosa que hasta el momento no han conseguido, no han logrado. Ahí está Alfonso Ramírez Cuéllar, que llegó a la presidencia del partido como la solución interina temporal a la crisis que había desatado ahí la presencia de Jacob Polemski. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues su misión fundamental no ha podido cumplirse, básicamente porque se atravesó la pandemia, ¿verdad? Que ha detenido todas las actividades y los calendarios políticos y de todo tipo. Bueno, pues Marta, si te parece, vamos a seguir con la pregunta estímulo-provocación de Arturo Cano. ¿Hay partido Morena o realmente es una entelequia? Coincido con Arturo. López Obrador es alguien que ha demostrado ser muy eficaz políticamente, y no solamente al momento en que llega a la presidencia de la República. No imagino a otro actor político de este tiempo que hubiera podido derrotar al régimen PRI-PAN de tantos años, ¿no? De 89 años. Él demostró su eficacia cuando llevó al PRD a una posición realmente competitiva. Él es el que lo coloca en el segundo lugar en la Cámara de Diputados. Eso jamás había pasado. Y pues es el que, después de haber fortalecido al PRD y haberlo empequeñecido, los integrantes de la corriente de los chuchos y otras corrientes, bueno, tan fácil para él fue, hay que construir un partido. Yo sí pienso que ya tenía los elementos, digamos, porque, bueno, finalmente la gente del PRD se sale del PRD para irse a integrar a Morena, porque lo vieron como este es el nuevo partido y ese es el que va a ser viable. Creo que efectivamente sin López Obrador, Morena no habría existido. O sea, Morena existe por el liderazgo de López Obrador. Pero también hay que recordar, y ya lo ha dicho en más de una ocasión, si él ve una actuación errática de Morena, simplemente se deslinda completamente
de este partido. Bien. Nájar, ¿hay partido o no hay partido? ¿Es la voluntad personal de Andrés Manuel López Obrador? Si él dice no, ese partido se desfonda. En fin, ¿cuál es tu opinión, Alberto Nájar? Pues es lógico que, como decía hace un rato, Morena necesita más a López Obrador que López Obrador necesita más a Morena. Uh-huh. Es ciertamente una mezcla de grupos corrientes, de personajes, a veces muy distintos entre ellos y a veces con una forma de pensar radicalmente diferente a la que inclusive los documentos básicos de Morena plantean. Es el caso de Lili Telles, que aunque entiendo no es militante, pues llegó a integrar la bancada en el Senado de Morena. Entonces a mí me queda claro que como platicábamos hace un ratito, no han acabado de entender que si López Obrador en algún momento toma la decisión de deslindarse por completo del partido de Morena, pues básicamente sería como la tumba de este movimiento. No, yo lo veo más como una mezcla entre los grupos de personas y organizaciones que acompañaron y han acompañado a López Obrador desde todas sus campañas, con otros grupos que se integraron provenientes de otros partidos, sobre todo del PRD, que llegaron con todos sus vicios y sus usos y costumbres. Y entonces ahí pues es una mezcla de agárrese, sálvese quien pueda por momentos. Las disputas tribales al interior de ese movimiento no han cesado como los mejores tiempos del PRD, y el presidente no ha hecho algún esfuerzo más grande, más allá de mandar las señales entre líneas para tratar de pacificar o de ordenar a este movimiento. Yo creo que el partido, bueno, claro, existe ese partido en el gobierno, tiene recursos, y el simple hecho de que tenga recursos ya lo hace muy distinto, le da una estructura, pero no estoy muy seguro hasta qué punto pueda ser una arma eficiente en términos electorales, que es de entrada uno de los elementos fundamentales de cualquier partido político que contiende en procesos, en contiendas para ganar o no elecciones. Entonces, sí, yo creo que más bien es un grupo que está muy al amparo o muy bajo la sombra del presidente López Obrador. Ojalá que llegaran a consolidarse y a seguir la vida propia y no convertirse en una rémora para la 4T. Bien, les planteo a los tres esta pregunta o este planteamiento, iniciando con Arturo Cano. Yo en lo personal creo que Morena, en su afán electoral de 2018 de alcanzar el triunfo, lo cual es natural y legítimo para un partido, pues recurrió a una especie de leva en la cual metió priistas, perredistas, hasta panistas, y se han dado una serie de aberraciones que vemos en estos momentos. Llegada al poder de personajes como Miguel Barbosa, posteriormente en Puebla, Jaime Bonilla, en Baja California, Lili Telles, pero no solo ella. Podríamos hacer una revisión de toda la plantilla de candidatos que resultaron triunfadores al influjo de López Obrador, y podemos llevarnos terribles decepciones con muchos personajes. Pero Arturo Cano, en la próxima emisión de las listas de candidatos para 2021 de Morena, ¿tú crees que se podrán erradicar estos vicios originales del esfuerzo para llegar al poder presidencial, o al contrario, que el golpeteo contra López Obrador, las presiones, el eventual desgaste lo haga recurrir todavía más a ese tipo de grupos nefastos como candidatos en Morena? Yo creo que la expresión que utilizaste, la de leva, es un tanto inexacta, porque más que una leva que implica un acto de fuerza para que te unas a un ejército, lo que hubo en 2018 fue un montón de oportunistas de todo el abanico ideológico que vieron un barco ganador y se subieron y se trepó las uñas y echando lazos como pudieron, se subieron por ahí. Muchos de ellos invitados o alentados por el propio candidato de entonces, ¿no? Como el caso de Barbosa y el resto de senadores del PRD que se llevó. Creo que si el partido de López Obrador no logra, si Morena no consigue en estos meses, en cuanto sea posible, resolver la renovación de su dirigencia, y ojo, aquí existe la posibilidad
de que esa renovación se convierta en que Ramírez Cuellar se quede en la silla. Creo que no lo ha descartado, pero la misión principal que le dio el Congreso fue la de renovar la dirigencia justo para salir de la crisis en la que los había metido el empecinamiento de la señora Polemski, ¿no? Si logran resolver ese dilema de su elección interna con un método que sea aceptado por todos, ese modelito podría ser replicado en la definición de las candidaturas. Tal vez le permitiría salvar esta crisis o aminorarla o mitigarla, aplanar la curva de sus conflictos, digamos. Ajá. O sea, bien, pues Marta Zamarripa, ¿qué opinas de este planteamiento de aplanar la curva de esas ambiciones con un López-Gatell de Morena, que es lo que se necesitaría por lo que veo? Pero ¿qué opinas, Marta? Fíjate, digamos, el inconveniente que ha tenido Morena es que desde su creación no ha tenido un liderazgo fuerte. Entonces, ha pasado por muchas tribulaciones. Otra vez aludo a la eficacia de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del PRD, que hizo una aportación a ese partido que no había hecho ninguno. Ni el propio Cuauhtémoc Cárdenas, ni el propio Porfirio Muñoz Ledo, ni otras dirigencias que tuvieron, a las que les fue bastante mal, ¿no? Que salieron bastante lastimadas. El caso del PRD tan fuerte se debe básicamente a ese liderazgo de López Obrador. Morena no ha tenido esa suerte, no tiene un López Obrador, por lo menos no lo conocemos, que pudiera aglutinar a todas esas corrientes. ¿Cómo le ha hecho daño a los partidos, hablando del PRD y luego de la importación del PRD, que una buena parte es importación del PRD, de Morena, el corrientismo? Ese corrientismo que hace que haya demasiados grupos y todos encontrados. Yo coincido con Arturo en que vieron el barco ganador y dijeron vamos a subirnos, y se subieron. Y ojalá no lo hundan, ¿no? Porque en ese momento fue algo positivo. ¿Por qué los aceptan? Porque los necesitaban, porque durante la campaña se envió ese mensaje a todas las... Mira, todos están yéndose con este partido, todos están yendo con López Obrador. Esa era la percepción. ¿Por qué? Porque veías que no solamente los ahora experredistas abandonaban el otro barco hundido, se sumaban a Morena, sino que también se sumaban panistas y se sumaban priistas. Esto fue un mensaje muy poderoso de decir, ellos se salieron de sus partidos porque están con el barco ganador, que es el de Morena. Pero en este caso, pues a mí me parece que es un poco difícil la situación del partido. Yo no ubico un liderazgo con esa fuerza que en su momento tuvo López Obrador, y si ellos no logran ser eficaces electoralmente, bueno, pues va a haber un gran problema, ¿no? Para el presidente López Obrador, porque, bueno, vienen las elecciones y... Por la acotación, Marta, si me permites, de que el barco del obradorismo o el obradorismo en elecciones no va a tener un solo barco, va a tener varios, ¿no? ¿Va a tener varios barcos? Varios partidos. Sí, desde luego, sí. Ahora, fíjate qué mal le ha ido al partido con esos gobernadores. Ya se mencionaba a Bonilla en Baja California, con el caso de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, el de Barbosa en Puebla. O sea, Cuitláhuac García en Veracruz, que tampoco ha podido resolver los graves problemas. Que no ha podido sacar adelante al Estado. Es cierto, ¿verdad? Que el Estado empieza pues en unas condiciones muy, muy deplorables por el factor de Javier Duarte. Pero bueno, el caso es que estos gobernadores que deberían de estar abonando al proyecto de la 4T han estado haciendo exactamente lo contrario. Entonces tiene tiradores por todos lados. O sea, imagínate con tanta gente que está en contra del proyecto de la 4T, ¿cómo le puede ir a Morena? Creo que sí es muy difícil que este corrientismo, este divisionismo dentro de Morena
pueda, digamos, salir adelante. Salía adelante en el PRD porque había ese factor de unidad que era López Obrador, pero ¿dónde está ese factor de unidad de Morena? Morena sí tiene que replantearse cuál va a ser su papel y le urge replanteárselo ahora, porque si se siguen esperando, no van a tener las cosas tan, digamos, tersas como las tuvieron en la elección presidencial, me refiero tomando en cuenta la cantidad de votos con las que se gana o con las que gana López Obrador. Muy bien, muchas gracias, Marta Zamarripa. Pues Alberto Nájar, sigamos con la bola de cristal. ¿Cómo la ves en adelante rumbo al 2021? Pues yo la veo complicada para Morena, justo por su gran problema de desorganización. Coincido con Arturo, si no logran tener salir avantes o sobrevivir a la elección de su dirigente, va a ser muy complicado que puedan encontrar la forma de tener ya ni siquiera las candidaturas, algún proyecto común que los lleve hacia la renovar o por lo menos sostener y lo deseable ampliar el número de legisladores que van a tener en la Cámara de Diputados y las elecciones locales. Hay un elemento también que me parece importante poner en el escenario. Este ADN que tiene Morena, heredado inclusive de lo que llegaron del PRD, de las tribus, puede jugar también en contra de la organización si recordamos que existen gobernadores que están también, que forman parte del equipo de la 4T y que van a jugar también, van a plantear sus cartas en la selección de candidatos, van a ejercer presión para poder ganar más espacios y eventualmente pueden también convertirse en un lastre para el propio partido. A mí no estoy muy seguro hasta qué punto puedan llegar con suficiente fuerza para renovar el triunfo que hubo en 2018. Yo creo que va a ser muy difícil porque ya no va a estar López Obrador en la boleta, y también veo un poco complicado cuál va a ser, al menos ahorita no acabo de entender cuál va a ser la decisión que tome López Obrador en los próximos meses, porque él es el único que puede poner orden en ese partido, eso es claro. Ese es algo que siempre ha existido y también tengo la impresión de que dentro del Morena también tienen claro que el único que va a decidir ahí es López Obrador. Entonces, pues al final le van a dejar la decisión a él. Yo no sé si el presidente quiera en algún momento tomar alguna actitud un poco más amplia dentro de la organización. No sé hasta qué punto vaya a salir o no muy lastimado de esta pandemia, que también es un elemento importante porque también va a jugar en el imaginario de la vida política del país, de cómo salgamos del COVID, del virus actual. Van ahora sí que esta bola de cristal pues se queda dando vueltas, esperando a que se define un poco más adelante, sobre todo la actitud que va a tener el presidente. Los gobernadores de Morena son de oposición, algunos. Arturo. Un elemento que habría que añadir a tu análisis, Alberto, es que quizá dejamos de ver que el presidente ya transfirió ese peso que tiene en el partido que fundó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, bueno, es obvio que ella ha sido no hay ningún misterio en la cercanía de Alfonso Ramírez Cuellar con la jefa de gobierno y un equipo que se agrupa, que se acuerpa en torno a Claudia Sheinbaum. Entonces ahí hay, digamos, no es que López Obrador se vaya simplemente y se desentienda, se lave las manos de todo lo que pasa en Morena. Yo creo que ahí hubo una suerte de transferencia de esa autoridad del presidente a otra figura de las que están apuntadas en la lista de posibles candidatos a la presidencia para el próximo sexenio. Pues ya que se está poniendo sabroso el futurismo, son 3:08 p.m, les propongo que hagamos un último tema ya para cerrar,
Marta Zamarripa, ¿cómo ves el tema del manejo gubernamental respecto a la pandemia, el COVID-19, los riesgos que pueden darse y si esto puede modificar de manera sensible el panorama político y electoral de México? Creo que tendríamos que ver, por un lado, la actuación del gobierno, pero por otra parte, la respuesta ciudadana. Creo que el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido el adecuado y llama mucho la atención las diversas ocasiones en que la propia Organización Mundial de la Salud ha salido a destacar el trabajo que ha hecho el gobierno de México. Me llama mucho la atención la rapidez con la que actuaron, con la que trataron de cubrir el desmantelamiento del sector salud que habían dejado varios gobiernos anteriores, y el establecimiento de estos puentes aéreos tanto con China como con Reno, Nevada, de Estados Unidos. Estamos viendo a todo el gobierno federal volcado en la solución, en el tratar de anticiparse. Apenas llegaron a un 77% de la ocupación de camas en la Ciudad de México. Inmediatamente volvieron a reactivar la reconversión hospitalaria y ahorita ya andaban por arriba del 95-96%. Ya volvían a tener disponibilidad cuando lo habían perdido. En cuanto ven que baja el número de camas que tienen, inmediatamente incrementan. Entonces, esta medida de anticiparse creo que ha sido muy positiva. Sin embargo, me preocupa que contra la muy buena comunicación que tuvieron hasta este momento, es decir, en la fase 1 y en la fase 2, donde consiguieron que buena parte del país redujera su movilidad, y en Ciudad de México se había alcanzado incluso hasta el 65%, que era el ideal propuesto. Bueno, parecería que se están juntando dos factores. Por un lado, el cansancio ciudadano ante el encierro, y por otro lado, la falta de una comunicación más efectiva de parte del gobierno federal para convencer a la gente de que se está en el pico de mayor contagio y que por lo tanto no es factible haber relajado las medidas que se habían estado siguiendo. Yo sí veo un relajamiento en las medidas de parte de la gente. Hay estados incluso muy señalados que simplemente decidieron salir. Es el caso de Aguascalientes, por ejemplo, que subió en casi un 12%, se informaba anoche, sí, su movilidad. Entonces, así como Aguascalientes, hay muchos otros estados que están asumiendo que esto ya se acabó. Ajá. Y bueno, como dijeron una fecha y como dijeron que ya iban a empezar a reactivarse las actividades, entonces, eso quiere decir que ya podemos salir. No podemos salir. Entonces, frente a una muy buena política de comunicación que tuvieron hasta la segunda fase, en esta tercera fase me parece que su comunicación está siendo débil y necesitarían reforzar. Han pedido que cada persona le diga a otras 5 que no necesariamente estén muy informadas acerca de este pico en la tercera fase, que necesitan quedarse en casa, ¿no? Entonces, entre esto y las presiones de algunas empresas para que reabran, bueno, yo creo que tenemos un pequeño problema ahora y yo esperaría y desearía que el gobierno lo pueda solucionar de manera muy puntual con la comunicación hacia los ciudadanos. Aquí es un tema de comunicación también, no solamente de la efectividad de los médicos y de todo el equipo de salud. Ellos pueden estar haciendo muy buen trabajo, pero si tú sales y le pides a la gente, quédate en casa, y la gente no te está escuchando, y mucha gente decidió relajar esas medidas y dijo, yo me salgo, bueno, pues entonces aquí no solamente es el gobierno, aquí también hay que tomar en cuenta el papel y la responsabilidad de los ciudadanos. Bien, Alberto Nájar, ya en esta última exposición por este programa, ¿qué nos dices? A mí me parece que la respuesta en términos técnicos, en términos de lo que tenía que hacerse, ha sido adecuada. Teníamos un desastre en el sistema de salud y esta pandemia aceleró la necesidad de tomar las medidas que fueran necesarias de donde fuera para poder tener más o menos listo el número de camas, respiradores, equipo, etcétera, para atender esto que como se había planteado, es una emergencia inédita, o sea, es algo devastador.
Me parece que estuvo bien esta idea de designar a López-Gatell como la persona que sea la que esté informando todos los días de lo que se está haciendo. Me parece que es adecuado este afán de transparencia que ha tenido este gobierno, de decir prácticamente todo, inclusive a riesgo de cometer errores. A diferencia de lo que ocurrió en la pandemia anterior, por ejemplo, recordemos que Felipe Calderón lo que hizo fue esconderse, él no dio la cara. Fue hasta un par de veces que apareció por ahí diciendo alguna tontería, pero más allá de eso, una política muy opaca de la forma como se atendió la pandemia en aquel momento. Nada más por ese simple hecho, el contraste para la 4T me parece que es positivo, pero al mismo tiempo también coincido con Marta en el sentido de que justo porque se ha tratado de alargar la etapa de contagios, que ha sido ya demasiado tiempo, o ha sido mucho tiempo, de estar en sana distancia, y ante esta salvaje campaña de minar las medidas de salubridad establecidas por el gobierno de parte de algunos opositores, me parece que ha habido algunos problemas de comunicación, y lo veo claramente en lo que sucedió en esta mañanera. El presidente López Obrador empezó a plantear la idea de que justo estamos en la etapa de mayor riesgo, que es importante que nos mantengamos en casa, que se sigan tomando todas las precauciones necesarias para cuidarnos, y minutos después, tras una pregunta de una compañera, expresó su deseo de salirse, minutos antes decía a la gente, quédense en casa, y luego él dice, tengo ganas de ir a inaugurar el Tren Maya, de hecho la próxima semana estoy pensando que voy a ir a hacerlo, y ya después como que rectificó y dijo, bueno, lo voy a hacer de manera virtual, pero este mensaje que bueno, aclaró que cuando le den permiso a las autoridades de salud, ¿no? Es ambiguo. Sí, claro, pero el mensaje que queda es, el presidente ya también se cansó de estar encerrado. Uh-huh. Y eso es lo que permea ahí, y esas cositas contradictorias, esas contradicciones en la política de comunicación me parece que en este momento no abonan en mucho, sobre todo si tomamos en cuenta que existe también una abierta oposición de algunos gobernadores para utilizar la pandemia en términos políticos. La semana pasada se convocó en un centro de estudios de Estados Unidos una discusión para hablar sobre el coronafederalismo, que no es otra cosa que discutir la separación de algunos estados del pacto federal. Así abiertamente se planteó el tema. Y estaba uno de los participantes, eran Javier Corral, y el otro era el gobernador de Jalisco, Alfaro, que han sido dos de los más activos opositores. El rey del coronaendeudamiento. Coronaendeudamiento, el que quiere fundar la República de la Torta Ahogada, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de cosas son muy delicadas y que necesitan de tener mucho más atención en el momento de estar comunicando la estrategia que insisto, se hizo de forma eficiente, va a tener consecuencias. López-Gatell dijo, por ejemplo, que en Jalisco la curva o la parte más intensa de contagio va a ser en agosto, con un gobernador que ya está... Nuevo León también, Alberto. ¿Cómo? Perdón, Marta. Jalisco y Nuevo León. Exactamente, Jalisco y Nuevo León, que va a ser en agosto, que están gobernados por dos mandatarios broncos, uno que le dice el bronco y el otro que se ha portado bastante bronco en ese aspecto. Entonces me parece que por ahí es importante tenerlo muy presente. López Obrador tiene aún mucho respaldo, mucha gente le cree y debe cuidar el presidente la forma como se comunica. Sobre todo también porque existen iniciativas como las que de un sujeto, a alguien que se le ocurrió ampararse para que López-Gatell ya no ofrezca las conferencias de prensa vecinas. O sea, digo, ¿de qué se trata el asunto? ¿Hasta dónde llegan? Investigan quién es el sujeto. Es alguien vinculado a alguna iglesia, a una fundación medio rara, pero existen este tipo de personajes que creen que ya no se tiene que informar, que no acabo de entender cuál es el propósito real, si su objetivo era desbancar las medidas sanitarias, pues que equivocaron el camino, o si realmente están convencidos de que lo que está informando el gobierno es equivocado, pero la simple idea de promover un amparo para que se deje de informar en el momento de mayor contagio, cuando ellos mismos, esos opositores, están todos los días denunciando lo que está ocurriendo en los hospitales, me parece por lo menos miserable, diría yo. Bien, gracias Alberto Nájar por todas tus exposiciones de esta tarde y vamos con Arturo Cano, a quien le toca cerrar esta ronda de participaciones de este miércoles 20.
Pues yo cerraría, Julio, con unos apuntes nada más sobre la crisis en la que estamos, ¿no? Sí. Y mis apuntes son, uno, esto todavía no termina. Podremos hacer una evaluación completa de la actuación del gobierno, quizá en unas semanas, cuando veamos los resultados de esta estrategia de la que llevamos meses hablando. Lo que podemos adelantar es que los escenarios apocalípticos que muchos planteados todos los días por López-Gatell ha estado funcionando, y que las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia pues son todavía difíciles de ver, pero lo que tenemos muy claro es que van a ser muy, muy duras, ¿no? Uh-huh. Anda circulando desde hace unos momentos, por ejemplo, el plan gradual hacia la nueva normalidad del gobierno de la Ciudad de México. Aquí ya nos está avisando el gobierno de Claudia Sheinbaum que la ciudad va a estar en semáforo rojo hasta el 15 de junio. Uh-huh. Y viene todo un cronograma de las actividades que se van a poder ir reanudando con el paso del tiempo, y el calendario que nos presenta Claudia es hasta septiembre, para abrir, por ejemplo, gimnasios, bares, centros nocturnos, el regreso a oficinas. O sea que estamos hablando todavía de un periodo largo, de algo difícil que está poniendo a prueba al gobierno, pero también a toda la sociedad, y pues aquí seguiremos teniendo oportunidad de hablar de esos temas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los tres. Marta Zamarripa, gracias. Gracias, Julio. Gracias. Saludos a ti y a mis compañeros. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Gracias, y ojalá que en este escenario que plantea Claudia Sheinbaum no esté incluyendo la venta de cerveza, porque como me decía ayer alguien, parece que tenemos el síndrome de Homero Simpson. Bueno. Pero no, bueno, fuera la broma, muchas gracias. Pues lamento contrariarte, pero sí está incluido como actividad esencial. Así es. Se reanuda. Se va a reanudar la producción de cerveza. Ayer yo tuiteé una fotografía que enviaron desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, donde la gente hizo cola desde las 6 de la mañana en Ciudad Valles ante un Oxxo, donde se anunció que iba a llegar un camión a descargar cerveza. Hicieron una larga cola desde las 6 de la mañana, pero por quién sabe cuántas broncas administrativas, clausuraron el Oxxo y la gente se quedó frustradísima de que no pudo comprar esto. Entonces, pues curiosamente somos Simpsolandia también, Alberto Nájar, porque la producción de cerveza va a reanudarse como actividad esencial. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Arturo Cano, muchas gracias. Gracias, Julio, hasta luego, buenas tardes. Que estén bien, gracias a los tres, de verdad, gracias y buenas tardes. Bien.